Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a las clases, por favor. Les voy a compartir unas diapositivas. Bueno, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la materia de gestión y mantenimiento de flotas. Me voy a presentar. Mi nombre es Marco Temirano. Yo en temas de transporte y movilidad tengo ya 13 años de experiencia. Tengo yo una maestría en gestión y planificación de transporte. Soy instructor de instructores en seguridad vial. Tengo un diplomado en planificación de sistemas de transporte. De carrera soy ingeniero mecánico automotriz. Yo los 10 años que tengo yo los 12 años que tengo yo de experiencia, yo he trabajado más en el sector público. Yo he tenido cargos como director nacional de títulos habilitantes de la Agencia Nacional de Tránsito, asesor del Ministerio de Transporte, asesor de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, asesor de la Secretaría de Movilidad del municipio de Quito. También he trabajado en la empresa privada que se encarga en cambio de realizar temas de control de calidad para el sector petrolero, para el sector de fabricación de unidades de transporte público. También soy inspector nivel 2 en control de soldadura en algunos métodos como es inspección visual, tintas penetrantes y también ultrasonido. Les voy a quitar el video para que no haya ningún tipo de interferencia, por favor. Cualquier consulta que tengan ustedes, pueden comunicar conmigo a mi número personal, 0998-551569. Lo único que les pido es que me manden mensajes de textos. Voy a estar con algunas reuniones durante el día, entonces, con un mensaje de texto pueden comentar cualquier cosa para poder contestarles en el transcurso del día. Vamos a desarrollar algunos deberes, talleres que realizamos colocados en la plataforma durante el día de mañana o más tardar pasado mañana. Yo les subiré los mismos trataremos de desarrollarlos también en la clase para que haya una comprensión por parte de ustedes. Estos talleres tienen algunos porcentajes que comediarán también con la nota final del examen que ustedes deben realizarlo. Y es para que lo tengan ustedes claro, por favor. Bueno, vamos a empezar. En esta materia, nosotros debemos tener claro un parámetro fundamental, que es la pirámide de Kelsen, ¿sí? ¿Por qué necesito yo la pirámide de Kelsen? Que es la parte, en cambio, que siempre nosotros nos vamos a guiar para la parte de las leyes. Cualquier trabajo que nosotros vamos a estar ligados con el tema del transporte, nosotros tenemos que revisar cuáles son las leyes que nos amparan y también a la cual tenemos que basarnos para poder realizar nuestro trabajo.
Entonces, siempre debemos tener en cuenta que siempre va a existir primero la Constitución, luego vamos a tener las leyes, luego vamos a tener los decretos, luego los decretos reglamentarios, luego las resoluciones supremas, luego las resoluciones ministeriales, luego las resoluciones administrativas y por último tenemos las ordenanzas municipales. Dentro de este ámbito, a nosotros contar con las leyes, recién el año pasado, en enero perdón, en diciembre del año pasado, se emitió la última actualización de la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Nosotros para nuestra materia debemos tener en cuenta siempre cuáles van a ser dentro de qué ámbito de operación yo voy a trabajar para el manejo de flotas. ¿Sí? Nosotros tenemos dos clases de servicio de transporte. Tenemos el servicio de transporte público y tenemos el servicio de comercial. Nosotros en el servicio de transporte público tenemos el servicio de transporte intracantonal. El transporte intracantonal es el transporte que se encarga de regular el transporte público que se utiliza dentro del cantón, la cual la rigen los municipios o los GATS, los entidades que se encargan de normar tipo de normalidad. Una vez vamos a tener los buses convencionales, minibuses, luego del transporte intracantonal del intraprovincial, el transporte intraprovincial en cambio es un transporte que se encarga de movilizarse de cantón a cantón dentro de una provincia. ¿Sí? Estos solamente van con buses grandes y se encarga de tomar a este tipo de unidades de la Agencia Nacional de Tránsito. Y tenemos el transporte público, público interprovincial. El transporte público interprovincial es el tipo de transporte que se utiliza de provincia a provincia. Buses de gran capacidad, los norma la Agencia Nacional de Tránsito. Y en este tipo, dos tipos de modalidades de transporte intraprovincial y transporte interprovincial. La particularidad que tiene este tipo de servicio es que se movilizan tienen solamente un origen y un destino y van de terminal terrestre a terminal terrestre. ¿Sí? Los usuarios no pueden ir los usuarios parados, solamente son usuarios parados. De ahí tenemos la otra modalidad que es el transporte comercial. En el transporte comercial, primero tenemos la modalidad de transporte mixto. El transporte mixto son unidades de carga de camionetas doble cabina. Estas camionetas doble cabina en el ámbito de operación intraprovincial. Eso quiere decir que se pueden mover dentro de toda la provincia de cantón a cantón. Quien norma a este tipo de modalidad es la Agencia Nacional de Tránsito. De ahí tenemos la modalidad de taxi convencional. El taxi convencional se encuentra normado en cambio por los GATS o los municipios. La otra modalidad tenemos, ¿cuál es la particularidad, perdón, de la particularidad del taxi convencional? Es que ellos pueden circular, el ámbito de operaciones que pueden circular dentro de todo el cantón. Van a tener bahías de parada que están establecidas y reguladas por el municipio, los GATS, y no tienen ningún inconveniente de pasar circulando por toda la ciudad.
Ahí tenemos las operadoras de taxi ejecutivo. Las operadoras de taxi ejecutivo son las operadoras que pueden ellos, el ámbito dentro de todo el cantón. Este tipo de servicio no puede recoger pasajeros, el pasajero le hace parar dentro de su parte de la vía. En esta modalidad simplemente se trabaja por llamada telefónica para poder realizar este tipo de servicio. Quien norma este tipo de modalidad es el GAP o el municipio. De ahí contamos con el transporte escolar o el transporte institucional. El transporte escolar o institucional, el ámbito de operación dentro del cantón. Ellos no tienen bahías, no tienen paradas, simplemente prestan el servicio ellos prestan servicio a unidades educativas o también a sitios de trabajo que les lleguen a contratar para poder realizar sus desplazamientos. No pueden ellos movilizarse como unidades de turismo, completamente prohibidos. De ahí tenemos las unidades de turismo. Las unidades de turismo, el ámbito de operación es un ámbito de operación interprovincial. Quien norma esta modalidad es la Agencia Nacional de Tránsito. No tienen sitios de parada. Ellos se manejan por contratos de trabajo con cualquier entidad que les llegue a contratar, cabe la redundancia, para poder cubrir el tipo de movilidad turística donde lo van a realizar el viaje. De ahí contamos con el servicio de transporte de carga liviana. La carga liviana son todos los vehículos pesados que soportan una carga hasta 3.5 toneladas. ¿Sí? Este tipo de modalidad, quien lo norma son los GATS o los municipios, ¿sí? Y ellos pueden prestar su servicio dentro del cantón. De ahí contamos con, en cambio, el servicio de transporte de carga pesada. El ámbito de operación es a nivel interprovincial y todas estas unidades tiene una capacidad de carga de 3.51 toneladas en adelante. ¿Sí? Con esto nosotros hemos analizado cuáles son los tipos de servicio de transporte que consta en el país, cuál es su ámbito de operación, cuáles son las entidades que las norman y los rigen, para que de esta manera ustedes puedan revisar y analizar cuáles son las leyes que lo rigen y también cuáles son las ordenanzas municipales que estarían como en el último peldaño de la pirámide, que que van a emitir cierta normativa, como es el tema de las paradas, y también hay normativas en ciertas ciudades también para permitir el ingreso en cierto horario del transporte de carga pesada. También en estas ordenanzas pueden permitir que el tema de las vías no se pase por ciertas vías que corresponde al GAT, para que no circulen ahí unidades de carga pesada o unidades interprovinciales. Todas estas leyes se las pone en las ordenanzas municipales. Nosotros hemos de enviar un pequeño taller justo sobre este tema, para que lo tengan también bastante claro, que es algo de suma importancia. Al momento también, cuando vamos a tener algún tipo de sanción, ver a quién le corresponde también, qué entidad puede a mi flota.
¿sí? Puesto que de esta manera también yo tengo que ver cuáles pueden ser también en el tema de costos, cuáles van a ser los costos indirectos que vamos a tener en este tipo. Para tener una gestión eficiente de flotas, se denomina, primero necesito que tengan muy claro qué quiere decir una flota de transporte. La flota de transporte viene a ser un conjunto de vehículos que vienen a ser destinados para transportar mercancías o personas y que dependen económicamente de la misma empresa. Eso quiere decir que todos los ingresos y los gastos que vamos a tener de la empresa va a solventar la misma empresa. El transporte profesional por carretera, tanto de pasajeros como de mercancías, es esencial para garantizar un adecuado desarrollo social y económico en nuestro país, así como para el logro de una mayor cohesión del territorio. En las flotas de transporte, el combustible tiene especial relevancia en su estructura de costos, y más aún con los actuales precios a los que se cotiza el crudo en el mercado. Por tanto, para el adecuado desarrollo de su actividad económica, se hace necesaria la realización de una gestión eficiente del combustible en las mismas. Eso quiere decir que el tema del combustible es un factor fundamental que nosotros vamos a tener al momento de analizar el tema de gastos para nuestra flota. Voy a compartir un video que es muy explicativo para que lo tengan presente, y de ahí vamos a sacar también algunos temas también para trabajos grupales. El día de hoy, pues vamos a platicar algunas recomendaciones para administrar y optimizar el costo de tu flotilla. Mucha gente ve la administración de flotillas pues, apasionante, y otros la ven como un dolor de cabeza. Hay de los dos lados. Creemos que con la información que vamos a compartir hoy, vamos a disipar algunas dudas, vamos a enriquecer todo este mundo de la administración de flotillas y el arrendamiento vehicular. Los principales problemas que detectamos, los problemas más comunes en una administración de flota, pues tienen que ver con, primero, algunos gastos pequeños, pero que son constantes. O sea, son pequeños desembolsos que se van dando y que al final, si los vas sumando de poco en poco, se hacen un monto importante. Un reto también, una problemática, pues son los incidentes viales. Cuando hay un accidente, nos rompe todos los esquemas, hay que resolver muchos problemas, y aparte de eso nos quedamos sin una unidad que nos está generando dinero, ¿no? Otra problemática importante es la falta de control en los documentos, y luego sucede cuando tenemos algún accidente, algún incidente, donde requieres tener a la mano la copia de la factura, la copia del seguro, y muchas veces esos documentos pues no los tenemos a la mano porque hay un descontrol en los documentos. Otro punto importante es que los mantenimientos preventivos, o sea, el administrar esos mantenimientos preventivos, se convierten en un problema y después terminan siendo mantenimientos correctivos, y el costo de ellos es muy alto. Las descomposturas o las averías también, el no tener una flota bien mantenida, una flota, llamémosle, no muy antigua, te ocasiona que estés teniendo este tipo de problemas mucho más constantemente. Hay multas excesivas y sorpresivas. Por un tiempo estuvieron todas las fotomultas en boga, y mucha gente ni siquiera estaba enterada que tenía una multa. Y ese es un problema porque al final hay un costo importante del manejo de esa flotilla. El uso indebido de las unidades, muchas veces una unidad que le asignamos a algún usuario
puede ser utilizada para otras cosas menos para la empresa, para lo que se requiere, y esto pues es una fuga también de capital. Y pues falta de recursos para administrar la flota, o sea, ahí muchas veces se piensa que el administrar una flota no necesita de tiempo, dinero y esfuerzo, y la realidad es que sí lo requiere. Y la mala administración de una flota te puede impactar hasta un 70% el gasto logístico de una empresa. El costo total de operación. ¿Qué es el costo total de operación? Muchas veces cuando nosotros vamos a adquirir un vehículo para nuestra flotilla, consideramos el precio del auto como el principal costo. Y créanme que en la mayoría de los casos ese no es el principal costo. El principal costo tiene que ver con la operación como tal de las unidades, con los servicios de mantenimiento, con los neumáticos, el combustible inclusive, que tanto consumo requieren de combustible, el seguro, el rastreo, telemetría, estos los llamamos costos de operación, son un costo importante. Por otro lado, sí, efectivamente tenemos los costos de adquisición, esos costos depende si tú adquieres una unidad, si la pagas de contado, si la financias o si la rentas, tienes diferentes costos. Uno de ellos pues, es la depreciación, otro es en caso de que la vayas a rentar, pues son los gastos de la renta mensual. En caso de que al final te quedes con la unidad, si la estás rentando, pues pagar un residual o liquidar la unidad en caso de un financiamiento. Y de la mano, pues van también los trámites vehiculares. Esto es un costo importante en toda la ecuación. Y por último, los que nosotros consideramos costos ocasionales. Son costos que estos son muy dolorosos cuando no los tienes controlados. Uno de ellos es los peajes, las multas, hablábamos de ello, la limpieza de los vehículos, los gastos misceláneos, los accidentes y estacionamientos. Vamos a platicar de cada uno de estos gastos y vamos a ver cómo podemos ir optimizando cada uno de ellos. Listo. Nosotros, como pudimos ver, este es un video que es muy completo, en el cual nosotros tenemos que basarnos cuáles son las problemáticas las más comunes, y también cuál es el costo total de la operación, puesto que nosotros tenemos que tener muy bien definido estos dos ámbitos. Y esto de aquí nosotros lo debemos realizar en todas las flotas de trabajo que nosotros realicemos, sea en el servicio de transporte público o sea en el servicio de transporte comercial. Yo les voy a sacar un trabajo que va a ser justo sobre el tema de las problemáticas comunes, que me vayan desglosando cuáles van a ser los pequeños gastos constantes que se van a tener en la flota, cuáles son los incidentes viales, cuál es la falta de control en los documentos. Sí, eso va muy basado en el tema que justo que estábamos hablando sobre el tema de las leyes. ¿Cuáles son los mantenimientos preventivos que se vuelven correctivos? El uso indebido de las unidades, la falta de recursos para administrar la flota, cuáles son las averías más constantes que se tienen y cuáles son las multas excesivas sorpresivas.
Como para aclararles un poco en la falta de control de los documentos, deben tener en cuenta que para poder prestar cualquier tipo de servicio, sea público o sea servicio comercial, nosotros debemos obtener, dependiendo del caso, un permiso de operación o un contrato de operación con la entidad que se encargue de normar la prestación de servicio que nosotros estamos realizando. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, puesto que este tipo contrato, si es contrato de operación, van a tener vigencias de 10 años. Y si son permisos de operación, por lo general están en un tiempo de 5 años. ¿Sí? Entonces, esos temas para que se lo vaya revisando, yo les debe ir poniendo como tarea para que se vaya realizando justo este tipo de tarea. La otra que hay que tener también muy bien definido es el costo total de operación, en la cual para el costo total de operación, primero nosotros, para que me vayan también argumentando ítem por ítem, es en costos de operación, los servicios de mantenimiento, qué tipos de mantenimiento son los que se los realizan por lo general. En neumáticos, también en esta parte de acá, que vayan con el tema de los kilometrajes. Según el kilometraje, que necesito que me vayan investigando qué tiempo se realizan primero el mantenimiento preventivo, neumáticos, cambio de neumáticos, el combustible. Por lo general, en el tema de combustible me van a poner ustedes, dependiendo del tipo de flota que ustedes quieren realizar el trabajo, cuánto más o menos me costaría un rastreo, o la telemetría viene a ser prácticamente lo mismo. También en los costos de adquisición, ¿cuál es la depreciación? En la depreciación ustedes lo van a encontrar en perdón, se cortó. En los sistemas contables ustedes van a encontrar las depreciaciones de los vehículos. ¿Cuáles van a ser en costos de adquisición también? ¿Cuáles van a ser los pagos iniciales y los pagos mensuales? Es un pequeño ejercicio para que ustedes lo tengan en cuenta de, de cómo sería la adquisición de la flota. El tema residual o pago de liquidación, cuáles van a ser los trámites vehiculares. En los trámites vehiculares van a tener el tema de los permisos de operación, van a tener el tema de contratos de operación, resoluciones de cambios de socios, resoluciones de cambios de unidades, todo ese tipo de permisos. Ahora, también van a tener ustedes que verlo también el tema de costos ocasionales. En los costos ocasionales, que son los peajes, son las multas que se tienen. Si es que se llega a obtener, como digo, es dependiendo del tipo de flota que ustedes van a trabajar. La limpieza, si van a tener estacionamientos, si más o menos un estimado en accidentes. No se uno siempre va con la idea de que no vamos a tener accidentes, pero también nosotros al prestar servicio de transporte, ahí es una gran probabilidad de que se vaya a tener accidentes. Entonces hay que estar preparados también para eso. Y los gastos misceláneos, que vienen a ser gastos extras, que puede ser como el tema de alimentación por días de trabajo. Se suele cancelar a veces a los, a los conductores cuando son conductores subcontratados. Entonces vienen a ser más o menos como gastos misceláneos. Igual, entonces, como les digo, vamos a realizar dos tipos de trabajos, que va a ser el tema del costo total de operación y el tema de las problemáticas comunes. Yo les voy a publicar eso el día de mañana, les voy a publicar en la plataforma para que empiecen con el desglose
de todos los ítems que yo les he comentado el día de hoy. Si tienen alguna consulta, lo vamos esto desglosando alumno por alumno para que lo vayan presentando y lo vamos revisando ya desde clase, ¿sí? Esto sería hasta el día de hoy. Por favor, si tienen ustedes alguna consulta, me la hacen saber. Ya les di mi número de teléfono. Me escriben también cualquier novedad que ustedes tengan y espero el día de mañana poder conversar con ustedes. Ha sido un gusto, estoy a las órdenes, una buena noche.